Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su segmento de la entrevista. Para mí es un inmenso honor y placer estar al lado de un entrevistado que tenemos el día de hoy, el fiscal superior de la entidad, de aquí del Estado de Anzoátegui, del Ministerio Público. Hoy tenemos mucha tela que cortar junto al autor de Cantaura, la masacre anunciada. Vamos a hablar un poquito de esto y mucho más en esta entrevista especial. Bienvenido, Rafael. Muchísimas gracias por abrir ese espacio en una agenda tan ocupada, tan llena de compromiso. Y no solo estoy frente al fiscal, hoy no nos toca conversar con el fiscal, sino con una persona que ha venido desempeñando una labor social importante en distintas trincheras en este proceso revolucionario. Bienvenido. Gracias por la invitación. Y en nombre del Ministerio Público, en el mío propio, en nombre de nuestro fiscal general, la verdad que esta gentileza de ustedes la valoramos profundamente. Junto a ti, Rafael, queremos hacer un recorrido por acontecimientos políticos que han marcado nuestra historia y el acontecer de este proceso revolucionario, iniciando con el tema de las guarimbas, de los llamados al disfraz de la paz y el papel de la Fiscalía, el papel del Ministerio Público ante estos hechos vandálicos que dejaron mucha pérdida. Sí, el papel, bueno, esa pesadilla que conocemos comúnmente como la guarimba, popularmente como las guarimbas, prácticamente para el Ministerio Público tiene vida a partir del momento que nosotros asumimos la conducción del despacho fiscal a nivel nacional. Es conocido, es un hecho noticioso, público y notorio que la Fiscalía allí jugó un papel de complacencia, de alcahuetería, de proxenetismo político, y absolutamente los fiscales tuvieron una actuación prácticamente nula, o mejor dicho, ninguna actuación. Es ahora cuando nosotros retomamos el caso, la mayoría de esos casos reposaban, ya han ido siendo transferidos al Ministerio Público, reposaban en archivos en fiscalías militares, por razones que entendemos perfectamente, claro, porque la justicia no podía quedar al garete. Alguna institución del Estado debía asumir la vindicta pública en ese momento de un vacío absoluto por parte de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía Superior del Ministerio Público. Y sobre todo, lamentablemente, me da pena decirlo, como activista de muchos años, de más de 30 años, en el movimiento de la promoción y defensa de los derechos humanos, las Fiscalías de Derechos Fundamentales jugaron un papel muy gris, muy triste, y seguramente pasarán a formar parte de la historia oscura del país. Era ese sentimiento que tú acabas de resaltar, era triste, era preocupante como madre, como padre, como ciudadanos, como venezolanos, ver que había un caso omiso a muchas acciones, que personas que cometían actos terroristas, porque ya basta nosotros poner la etiqueta guarimba, se queda corta con esos actos terroristas, y ver que el Ministerio Público salía ante los medios de comunicación y desconocía que esto existía, daba plena libertad a aquellas personas que eran encontradas aún mira, un arsenal de todas las evidencias que, bueno, los incriminaban en estos hechos, y de que la fiscal se lavara las manos como Poncio Pilato y decir, aquí no está pasando nada. Era la Venezuela del país sin leyes, o sea, era ese papel no preocupante del Ministerio Público. Bueno, en el mejor de los casos se lavó las manos, pero hay una situación peor, que es que engavetaron, tergiversaron, entanimaron muchos casos para ocultar la verdad. Pero ya hay que destacar también la actuación de la Defensoría del Pueblo, que nos tocó también asumir un papel importante. Nosotros estuvimos presentes en todos los casos, y no solamente sin ningún distingo político. Nosotros asumimos los casos tanto de las víctimas de un lado como de otro. ¿Okay? Nos tocó asumir posiciones protagónicas en casos emblemáticos del Estado de Anzoátegui desde la Defensoría del Pueblo, como el caso Escobino, el caso donde falleció también lamentablemente César Pereira. También asumimos casos donde las víctimas fueron guardias nacionales y policías del Estado. También nos tocó incoar acciones penales hasta donde pudimos, porque no teníamos el apoyo fiscal, contra funcionarios de la Policía de Estado. El caso de funcionario que presuntamente, porque todavía está en etapa de investigaciones, disparó una metra contra la humanidad de César Pereira. Ese caso nosotros estamos muy pendientes de él desde la Fiscalía del Ministerio Público. Ninguno de esos casos
aberrantes deben quedar impunes. Por parte de la Fiscalía lo asumimos con mucho compromiso y con mucha seriedad ante el país, que esos casos no van a quedar impunes. Tanto tenemos por un lado el caso de la Fiscalía, el papel que jugó en un momento tan importante y tan decisivo para nuestra patria, pero también está el caso que se ha vuelto una bola de nieve, que ha crecido y que cada día se incrementa más con el tema de la corrupción, con el tema de el papel de los funcionarios, con el tema del retardo procesal penal, con el tema de funcionarios del Ministerio Público que están acostumbrados, no solo los funcionarios del Ministerio Público, sino que acostumbraban esa vieja política de cuánto me ofreces para yo poder llevar a cabo un proceso. Qué lamentable que esos son los valores infundados en nuestra patria. ¿Cuánto tenía el familiar de la persona que era imputada por cualquier crimen que presuntamente estaba siendo involucrado? Pero siempre hay que mantener la palabra presuntamente hasta que no se demuestren los hechos. ¿Cuánto debía tener yo de dinero para poder solventar una problemática del ministerio? ¿Cuánto me podía cobrar un fiscal? ¿Cuánto me cobra el abogado? ¿Cuánto me cobra el juez? Y esa beca que hay que darle o esa pasadita por debajo desde el policía hasta el juez ante los tribunales. Qué lamentable. ¿Qué se está haciendo en este caso para reestructurar Sí, estamos haciendo mucho. Y el origen de la impunidad, eso que tú estás hablando se resume en una sola palabra, impunidad. Y el origen de la impunidad, lamentablemente, cabalgaba sobre la corrupción en el Ministerio Público. Nosotros somos los portadores de la acción penal. Tenemos el monopolio de la acción penal. Y si la acción penal no funciona la justicia penal. Allí, lamentablemente, repito, no me cansaré de decirlo porque para nada es placentero tener que hablar de este tema y sobre todo ahora como funcionario del Ministerio Público. Pero no es la imagen de la institución lo que está resquebrajada, lo que ha sufrido deterioro. Son los funcionarios y en ese sentido estamos trabajando. Hemos removido alrededor de 30 fiscales. ¿Okay? Incluso hemos llegado a remover fiscales que nosotros mismos hemos promovido, hemos incorporado y en menos de 24 horas han caído en maniobras de corruptelas. Pero también la comunidad tiene que tener claro cuál es su rol en este sentido. Cuando llegué al Ministerio Público me encontré con que un alto porcentaje de las personas que llegaban allí llegaban con el dinero ya en la mano, sí, ofreciendo. Y eso, por supuesto, ante una situación económica difícil como la que estamos viviendo, que es innegable y que el gobierno está tomando cartas para superarla, una guerra inducida desde el exterior, una guerra económica inducida del exterior, y entonces se aprovechaban de esa situación. Los funcionarios del Ministerio Público tenemos buenos emolumentos, tenemos buenos sueldos, o sea, la falta de dinero no justifica, ni la justificará en ningún momento. ¿Okay? Pero también la población, las personas, los usuarios, los peticionarios, los quienes visitan a diario la Fiscalía, ya creían que iban a un mercado, donde llegaban ellos mismos poniéndole tarifa a los servicios que deben presentar gratuitamente, si se pudiera llamar servicios, es un deber. Los fiscales del Ministerio Público a tal punto que nos conseguimos que en algunas fiscalías las tarifas ya estaban prefijadas en moneda extranjera, en dólares y en euros. Cosas que hemos estado venciendo, hemos estado retirando fiscales. No todos los fiscales que han salido por corruptos. Otros han salido por otras circunstancias, tampoco por razones ideológicas. ¿Okay? Otras circunstancias que han privado. Y repito, porque quiero que la comunidad, que la población tenga muy en claro esto. Hemos removido 6 fiscales que nosotros mismos hemos incorporado. Los fiscales que estamos incorporando les estamos haciendo seguimiento. ¿Okay? Y esos fiscales les estamos haciendo seguimiento sobre todo los que nosotros estamos incorporando, porque supuestamente estamos incorporando fiscales con un alto nivel de conciencia, con un alto nivel de humanidad, sobre todo con un alto nivel ético y que deben ser incorruptibles. No se deben prestar para ese tipo de manipulaciones. Acabo de remover a un fiscal que fue mi amigo durante mucho tiempo y que lo incorporamos y que lo sorprendimos en una situación irregular y lo estamos removiendo. Y para eso también que la comunidad tenga en cuenta que nos está apoyando directamente el GAES, CONAS, nos está apoyando la DGCIN, no nos estamos apoyando en policías, en funcionarios policiales ni en cuerpos policiales locales, porque también encontramos mucho comadrazgo allí, mucha alcahuetería de parte de los cuerpos de seguridad locales. Por supuesto, y es lamentable, ¿no? Sí. Es lamentable que hoy en día, y lo voy a decir con toda la responsabilidad del mundo ante nuestras pantallas,
Es lamentable que funcionarios que visten el uniforme de la policía de la entidad, que visten un uniforme, estén cometiendo actos delictivos, de hecho, con el uniforme. Entonces la comunidad te dice, cuando tú acudes, yo no sé a quién le tengo más miedo, al delincuente conocido de mi barrio o aquel que viste el uniforme, que está para protegerme, que está para cuidarme, que está para velar por mi seguridad. Entonces, a eso hemos llegado. Un tema también delicado, Rafael, es el tema penitenciario, pero que el cual podemos tocar, no ahondar mucho en lo que se ha venido trabajando, pero no dejar de reconocer que se le han creado muchas matrices de opiniones para querer contrarrestar el mandato del eterno comandante con respecto a los retardos procesal penal, con respecto a estos juicios, con respecto a la violación de los derechos de aquellas personas que están privados de libertad. Entonces, en materia penitenciaria, ¿qué podemos nosotros aportar? El papel del Ministerio Público. Sí, pero hay algo de cierto en eso, o hay mucho de cierto en eso. Un altísimo porcentaje de la responsabilidad en el retardo procesal que hemos venido venciendo descansa sobre la Fiscalía. Tenemos juicios paralizados durante año y medio, donde los procesados, los imputados, los privados de libertad, ni siquiera habían visto la primera vez en su vida su primera audiencia y no habían visto al fiscal. ¿Por qué se da esto? Se da esto porque, primero, por dejadez. Segundo, en muchos casos, desconocimiento de la ley. Y en tercer caso, porque los fiscales estaban más pendientes de sus negocios particulares que del deber contraído con la institución del Ministerio Público. ¿Qué actividades se están llevando para contrarrestar todo este flagelo? Estamos removiendo fiscales, porque no es un asunto, y se lo digo a mis compañeros, el cáncer está tan adentro que no es ya la solución una charla, un taller, un consejo, una palmadita, no. Ya la situación tiende a ser dramática y hay que tomar medidas fuertes. La remoción de los fiscales, tenemos algunos fiscales imputados, tenemos algunos fiscales privados de libertad y hay algunos que están en el estado de Anzoátegui. A nivel nacional, por supuesto, la cifra es mayor. Y algunos tienen orden de captura y andan prófugos. No a la impunidad va más allá de una consigna, va más allá de una frase, va más allá de una etiqueta del día. Entonces, lo estamos haciendo posible. Andamos caminando en eso. Perfecto. Y para eso solicitamos el apoyo de ustedes como comunicadores, necesitamos el apoyo de la comunidad en general. Si queremos adecentar, no solamente decir, el doctor Tares está haciendo una buena función, la Fiscalía está apenas en 2 meses, ha logrado elevar su imagen. Si la comunidad no nos apoya, sobre todo las bases de la comunidad, las organizaciones sociales comunales, no vamos a lograr nada. Denuncien. No solo como fiscal. ¿Cómo cree Rafael Hurtado que se puede otra vez recuperar la confianza de la comunidad? ¿Cómo puede el Ministerio Público, cómo puede la Defensoría del Pueblo, que ha hecho un trabajo, y lo hemos notado en ese conversatorio con las comunidades, con los consejos comunales? El papel de la Defensoría ha sido un acompañamiento siempre. Yo creo que son muy pocos los comentarios negativos que recibe la Defensoría, pero son muchos los que recibe el Ministerio Público. Sí. ¿Cómo recuperar la confianza de las comunidades, del ciudadano el ciudadano de a pie que dice, qué lamentable, es que yo creo que esto no se va a acabar nunca? ¿Qué le podemos decir? Sí lo vamos a acabar. Estoy seguro que sí, pero las puertas están abiertas para la comunidad, lo que antes estuvo cerrado. Esa cantidad de funcionarios al frente del Ministerio Público que le impedían la entrada a la gente de a pie, eso se acabó. Mi oficina, que es la principal oficina, y no lo digo por hechonería, del edificio del Ministerio Público está abierta. Ahí atendemos un aproximado de 30, 40 personas al día. Todas las personas, no solamente profesionales del derecho, la gente que va de las comunidades, la señora que tiene el hijo privado de libertad porque se robó una gallina, hasta atendemos a todos, sin ningún tipo de distingo, porque estamos claros en la misión que tenemos. Y la confianza la vamos a recuperar. Solo esperamos que, ya comenzamos a hacerlo. Solo les pedimos un compás de tiempo. En 2 meses nos vamos a arreglar el mundo. Apenas tenemos 2 meses allí, pero hemos dado pasos agigantados con respecto a los recursos con los que contamos y con respecto a la cantidad de irregularidades que encontramos. Pero sí hemos avanzado. Entonces,
el paso número 1 es la voluntad política que ya existe para solventar esto. Y segundo, la cara, porque a veces la impotencia, no solamente en esta institución, en muchas instituciones muchas veces es que las personas están impotentes, tienen una impotencia inmensa de no tener a nadie que los escuche, de ser escuchado, de presentar sus pruebas, de que alguien les permita. A veces como cuando uno va al doctor, uno se siente y está esperando que lo revisen y ya el malestar se ha calmado. Uno la ansiedad porque siente que alguien lo va a atender, lo va a ayudar y de una u otra manera va a poder solventar, va a encontrar ese camino. Con las comunidades hay un trabajo, se está llevando a cabo algún trabajo en los momentos. Sí, desde la Defensoría del Pueblo lo hicimos. Ahora reconozco que no ha podido ser tan eficaz, tan de la mejor manera que quisiéramos, porque apenas estamos empezando y nos encontramos situaciones allí muy críticas, si pudiera llamarse de esa manera, que tenemos que darle prioridad. Pero estamos elaborando un programa de formación ciudadana, que queremos trabajar directamente con los consejos comunales, con las organizaciones sociales de las bases. Eso lo queremos hacer. Ojalá nos dé tiempo lo que resta del año para hacerlo. Si no, a partir de enero nos montamos en eso. Perfecto. Yo creo que las puertas de Vive siempre están abiertas a nivel comunicacional porque somos Vive, el canal del Poder Popular, y nuestra preocupación desde que nos levantamos hasta que nos acostamos cada uno de los que prestamos servicio en este canal es justamente hacer esa ventana no solo para la formación, sino para que las comunidades se sientan identificadas con muchos temas donde no consiguen respuesta. Entonces, Fiscal tiene las puertas abiertas de Vive para el tema de la comunicación, esa campaña necesaria de concientización y de educación hacia las comunidades. El papel del Ministerio de la mano de las comunidades yo creo que es una labor fundamental. Vamos a hablar de algo que tengo aquí en mis manos, de lo cual hice mención al comenzar el programa, pero que quisiera que explicáramos un momentico. Un pedacito vamos a regalarle esta entrevista a Cantaura, la masacre anunciada. Justamente hablando de no a la impunidad, justamente el reconocimiento de la cantidad de violaciones de derechos que se cometían en nuestra patria. ¿Qué nos puedes comentar con respecto a este gran trabajo que queda plasmado para muchas generaciones? Sí, no, la masacre de Cantaura es un hecho nefasto sucedido en este estado, en la población de Cantaura, el 4 de octubre del año 1982. Ese es uno de los casos que estaba engavetado por el Ministerio Público. Es un caso donde hay mucha tela que cortar y donde hasta el momento ha privado de la impunidad. Muy a pesar de que hemos sido persistentes en la denuncia, hemos sido persistentes en el señalamiento de los autores, tanto los materiales como los intelectuales, y que lamentablemente también a nivel latinoamericano es uno de los casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos archiconocidos, ¿okay? A la par de la denuncia que mantienen las madres de la Plaza de Mayo, y me ha tocado ir a otros países a presentar el libro y me complace como autor del libro, pero también me entristece que es conocido que en el país, en otros tiempos, se cometían ese tipo de excesos amparados bajo el manto de la impunidad, protegidos por el Estado. En la actualidad, sí es cierto que hemos tenido algunos casos, no como la masacre de Cantaura, de violación de derechos humanos, de genocidios políticos, pero sí hemos tenido casos focalizados, casos puntuales de violaciones de derechos humanos, y ha sido el mismo gobierno, desde el presidente de la República para abajo, desde la Defensoría del Pueblo para abajo, quienes han salido a decirle al pueblo, al país, que ese caso no quedará impune, y efectivamente ha sido así. No hay una política de Estado de amparar ese tipo de crímenes, ni hay una política de Estado que conduzca a la impunidad. Hay una campaña internacional que han querido generar contra nuestro país, sobre todo Estados Unidos y Colombia, con que aquí constantemente se violan los derechos humanos de los ciudadanos, y que aquí vivimos en un proceso dictatorial cuando lo dicen frente a 15, 20 micrófonos, donde aquí cualquiera expresa, donde tenemos un sitio emblemático como Fabricio Ojeda, y que la juventud desconozca, los que allí llevan a cabo muchos actos de guarimba, desconozca quién es Fabricio Ojeda. Cuando nosotros le preguntábamos frente a las cámaras, pero tú que eres joven, tú que estás protestando, tú que dices que vives en un país donde se violan tus derechos, donde estás en una constante dictadura, donde vives un proceso dictatorial, un régimen dictatorial, como lo dicen ustedes, ¿quién es Fabricio Ojeda? No sé, ni me interesa.
no sé quién es Fabricio Ojeda, no sé, yo sé que el gobierno le puso el nombre y que está aquí, que suena bien, pero no sé quién es Fabricio Yo no Ojeda. había nacido. Yo no me hables de Sí, historia, que ustedes viven empeñados en el pasado, es lo que nos no tenemos que responden. conocer nuestra historia, pero fíjate que, bueno, yo creo, y discúlpame el yoísmo, pero si alguien conoce eso soy yo, porque primero fui torturado, fui preso político, sé lo que es una prisión injusta, fui preso político por ser militante de izquierda, fui torturado por la DICIP el año 94, quedé en silla de ruedas, tuve que ir a Cuba a aprender a caminar nuevamente. ¿Ok? Y yo no quiero ni imaginarme, sé lo que significó la represión de la Cuarta República, sé lo terrible que fueron los gobiernos de Caldera, de Luis Herrera, de Carlos Andrés Pérez sobre todo. Bueno, y el peor de todo fue el de Raúl Leoni. Pero yo no quiero ni imaginarme lo que pudo haber sucedido en este país porque viví el Caracazo. Yo viví en Caracas y trabajaba en la Avenida Lecuna el 27 de febrero de 1989. 89. Tenía apenas 2 años de graduado y trabajaba en el Ministerio de Hacienda. Y yo vi cómo se inició el Caracazo. Vi todo, vi los muertos. Participé en la denuncia con el doctor Ignacio Ramírez Romero, que es el presidente de la Federación de Derechos Humanos a la cual pertenezco y a la cual pertenece también el doctor Tarek William Saab. Y no quiero ni imaginarme lo que hubiese pasado en esta época que muy bien tú lo llamas como terrorismo, ¿cierto? Que nosotros conocemos popularmente como las guarimbas, si el presidente hubiese sido Carlos Andrés Pérez, o Rómulo Betancourt, o Raúl Leoni. Allí todavía estuviéramos recogiendo los muertos. No se había vivido una situación como esa, no hay precedentes en la historia republicana, por supuesto, de nuestro país, y de una situación como esta. Si aquí estuviésemos hablando, no sé, 30.000, 40.000 muertos. Pero eso no hubiese pasado de una semana. Sin embargo, ellos estuvieron más de 3 meses haciendo lo que le daba la gana y el presidente de la República lo que hacía era llamar a la paz, llamar a la conciliación, llamar al encuentro, llamar al diálogo y nosotros detrás de los cuerpos policiales, cuidado con los excesos, permitir incluso que llegaran a la Defensoría del Pueblo en 2 oportunidades a quemarnos y la amenaza era directamente contra mí. Te vamos a quemar la Defensoría contigo adentro. Y nosotros lo único que hacíamos era llamar a la Guardia Nacional. Pero también llevábamos a sus jefes, cuidado, preferimos cualquier cosa a que vaya a haber aquí una matazón. Preferimos salirnos y como tuvimos que hacerlo. Y mi jefe me dijo, mira, si van a quemar la sede, que la quemen y sálganse, pero por favor que no haya ninguna reacción violenta contra los manifestantes. Y los manifestantes violentos en todo momento fueron ellos. Por eso La derecha. Por eso yo decía que hay 2 cosas que hacían especial esta entrevista. Es el tema de poder conversar un tema tan neurálgico como es el Ministerio Público, pero también conocer al ser humano que está detrás de esta responsabilidad con un trabajo, se podría llamar hermoso, de sensibilización y de concientización en cuanto a los derechos humanos. No es casualidad y eso nos enorgullece a quienes hemos compartido contigo en otra trinchera o quienes te conocemos tu trabajo, tu trayectoria, de saber que se fue muy acertado y debe ser así en colocar a personas estratégicamente. Es que creo que ha sido un error de la revolución a veces colocar en distintas gerencias a personas que se le olvida o no tienen un poquito de esa humanidad o de esos valores revolucionarios, los cuales hacía el llamado el comandante Chávez. O sea, yo no puedo estar gerenciando ningún departamento o una institución si yo primero desconozco lo que estoy trabajando y segundo recordar cuál es el objetivo que me lleva a estar allí. Sí, así es, sí. Es cierto, comparto tu ejercicio de autocrítica. Así es. Y a veces, bueno, tenemos que llenarnos de fuerza en situaciones difíciles. La Defensoría del Pueblo nuestra en Barcelona, tocando el mismo tema que está muy conectado, no fue atacada porque la Guardia Nacional nos protegió. Ahí no hubo ningún exceso, fuimos garantes. Estábamos pendientes de que no nos agredieran, pero también estábamos pendientes en mayor medida que ningún cuerpo de seguridad agrediera a los manifestantes. Y generalmente eran mujeres. Cuando fueron en Santa Paz, los atendimos, salimos y hablamos con ellos. Pero la Defensoría del Pueblo del Tigre, la subsede, fue atacada en 3 oportunidades. Sí. Fue destrozada con los defensores adentro. Tenemos 2 a nivel nacional. El defensor de Mérida fue víctima de un disparo en el cuello. La defensoría de Zulia fue quemada totalmente. Al defensor de Barinas también sufrió un disparo. Y nosotros anduvimos en esa época y andamos aún sin escolta, sin esas medidas de seguridad odiosas
que se veían antes en el Ministerio Público, donde andaba un funcionario o una funcionaria porque tenía una credencial de Ministerio Público con 6 escoltas y la policía estaba colapsada porque no tenía funcionarios, solamente protegiendo a 4 o 5 personas, no solamente del Ministerio Público, de otras instituciones. Se ve odioso y eso es un muro que tú le pones a la población. Por supuesto. O sea, no se te acerca porque está el funcionario policial. Eso quedó en la basura de la historia. Qué bueno. ¿Cuál sería ese mensaje a la juventud? ¿Qué nos ha faltado a nosotros para poder generar ese nivel de conciencia en una juventud que pareciera que desconoce la historia, que pareciera que no quisiera reconocer las políticas revolucionarias que han sido más bien en beneficio y a demostrar que vivimos? O sea, los procesos electorales nos demuestran que vivimos una plena democracia, una democracia no solo representativa, una democracia participativa. ¿Cuál es ese mensaje a la juventud de manera directa, a esa nueva generación de relevo que nos viene a sustituir a cada uno de nosotros y que esperamos se mantenga en ese mismo horizonte al cual nosotros siempre hemos tenido nuestra visión marcada? No, ya tú lo dijiste, lo comparto plenamente, conocer la historia, porque no podemos utilizar esa excusa banal que no, yo no había nacido. Yo no sé nada de eso porque yo no había nacido, yo no sé, que a mí no me hables de eso, hablemos de ahora, es que tenemos que conocer la historia. Por supuesto. Porque yo no había nacido, por supuesto, cuando Bolívar, yo soy amante de la historia del Libertador. Yo no hay un libro sobre Bolívar que yo no tenga, y discúlpeme discúlpeme la inmodestia que no me haya leído. He escrito sobre Bolívar, tengo un libro de historia sobre la fundación de Anaco y hablo mucho sobre Bolívar, sobre el paso de Bolívar y Sucre y por supuesto de Anzoátegui y de Piar por lo que es donde está sentada ahorita la población, la ciudad de Anaco. Pero yo no puedo utilizar y los abogados decimos, es uno de los principios generales del derecho, que la ignorancia de la ley no es excusa de su cumplimiento, porque yo no conozca la historia. Yo no puedo utilizar ese desconocimiento, esa ignorancia de la historia para avalar situaciones que a futuro nos van a perjudicar y de hecho nos están perjudicando. ¿Okay? Tenemos que hacer eso. Y otro mensaje es que las puertas del Ministerio Público están abiertas. Yo creo que como nunca. Yo vengo siguiendo la trayectoria del Ministerio Público antes en la Cuarta República y en la Quinta República. El Ministerio Público, creo que para el Ministerio Público está comenzando la Quinta República. Qué bueno. No fui partidario de la forma de conducirse, no solamente de la fiscal general anterior, la doctora Luis Ortega Díaz, sino de los fiscales que la antecedieron en este proceso de refundación del país. Hubo también mucho que censurar allí. Y que el doctor Tarek William Saab todos los días nos da una lección. Hubo mucho apañamiento, hubo mucha alcahuetería, hubo mucho, como lo dijo, hubo mucho proxenetismo. Hubo mucha manera de hacer para no hacer, de engañar a la población, de decir que se estaba haciendo y no se estaba haciendo. Ahora, yo quiero que el Estado sepa que una de las mayores garantías que tenemos en el Ministerio Público es que no solamente los que cometieron delitos, los intocables de la Cuarta República, los que se consideraron intocables en la Quinta República y cometieron delitos contra el erario público desde PDVSA, desde la faja petrolífera de Orinoco, la gente de los más poderosos de este estado están tras las rejas respondiendo por eso, se le están incautando los bienes y se está haciendo objetivo, no es una cacería de brujas, es que después de una buena vez se están empezando a aplicar sanciones ejemplarizantes. Creo que a la vuelta a mediano plazo estaremos venciendo la impunidad y estaremos rescatando plenamente la confianza que el Ministerio Público se merece. Y con ese mensaje de no a la impunidad, nosotros despedimos esta entrevista especial con el fiscal de la entidad, el fiscal superior de la entidad, Rafael Hurtado, amigo, compañero y activista de muchísimos años, que nos deja, bueno, regalos como este para la historia, para nuestros hijos y para esas futuras generaciones. Con esta información nosotros volvemos el pase a los estudios, invitándole a seguirnos en todas nuestras redes sociales que tenemos a su orden para cualquier opinión con respecto a este tema y otros temas y, por supuesto, invitándoles a que nos sigan acompañando en otro segmento de la entrevista. Muchísimas gracias y hasta luego.